¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga del Renacimiento en el Apocalipsis, alcanzando la cima abriendo cajas. Continuando con la historia, observamos cómo el autobús se encontraba moviéndose por la autopista donde se encontraban algunos zombies devorando un cadáver. Aún así el autobús ni siquiera se detuvo, terminó aplastando y mandando a volar a todos los zombies que se encontraban en su camino. Al mismo tiempo, la persona que estaba conduciendo tenía una gran agilidad que podía incluso maniobrar entre los vehículos que se encontraban estacionados en la autopista. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en el edificio número 8, donde se encontraban las personas refugiadas. Todos estos se encontraban reunidos comenzando a comer lo que tenían en ese momento. El chico comenzaba a mencionar que se escuchaba un vehículo acercándose. ¿Acaso era el prota? Debería de ser el prota que había vuelto por ellos. Pero el guardia de seguridad le dijo a los presentes que no tenían que apresurarse, tenían que dejarlo ir a ver primero qué era lo que estaba sucediendo. Al comenzar a asomarse por la ventana se dio cuenta de lo que estaba pasando. Un grupo de personas había llegado en una camioneta, comenzaban a gritar que tenían que revisar sus armas y cuál era el edificio que tenían que atacar. El contrincante del prota le dijo que se trataba del edificio número 8 y ese era el que se encontraba justo detrás de ellos. Ahora tenían que moverse rápidamente, las personas llevaban consigo algunas armas de asalto ligero. El oficial, al observar lo que estaba sucediendo, mencionaba que no, ese no es el prota, son los bastardos de la montaña Vichy. El anciano, que ahora tenía en su poder un arma, comenzaba a mencionar que esas basuras se atrevían a volver, entonces parecía que no habían aprendido la lección la última vez. Incluso uno de los repartidores mencionaba que ahora tenían armas y municiones, entonces era momento de acabar con ellos. Pero rápidamente el guardia, dándose cuenta de lo complicado que era la situación, le pidió a todos que no tenían que confiarse, ya que había más de ellos esa vez y además los superaban en número y todos ellos se encontraban armados. Ahora mismo tenían que apegarse al plan de emboscada, entonces iba a vigilarlos desde el techo mientras tanto. En el patio, el rival del prota junto a sus hombres comenzaban a mencionar que a esa distancia era suficiente, un poco más cerca y esos idiotas estarían a rango. Comenzaron a apuntar con sus armas hacia donde se encontraba el edificio. Tanto el anciano como su hijo se encontraban observando lo que estaba sucediendo. Rápidamente el anciano le gritó a todos los demás que tenían que cubrirse. El rival del prota y sus hombres inmediatamente comenzaron a abrir fuego en dirección hacia el edificio, causando que todos los cristales comenzaran a destruirse. Lee terminó pidiéndole a uno de sus subordinados que le pasara el parlante, llamando la atención mencionando que todos los demás tenían que seguir apuntando hacia las ventanas y a cualquiera que se asome tenían que llenarlo de balas. Inmediatamente el hombre comenzó a utilizar el megáfono, pero justo antes de que pudiera decir cualquier cosa, su compañero, el que se encontraba lo suficientemente cerca de él, terminó siendo alcanzado por un disparo que le dio justo en la cabeza, acabando con este rápidamente y causando que los demás se encontraran sorprendidos por lo que estaba sucediendo. ¿Acaso era un francotirador que se encontraba en el área? Otro de los compañeros del gordito terminó recibiendo un disparo en la pierna, causando que este comenzara a quejarse debido al dolor. Al darse cuenta de que realmente se trataba de un francotirador, comenzó a gritarle a sus compañeros, a sus subordinados, que buscaran cobertura rápidamente. Tenían que tener cuidado con los francotiradores ya que poseían armas automáticas. Escondido, el gordito comenzaba a maldecir añadiendo que Inteligencia le había dicho que solamente tenían unas pocas pistolas, e incluyendo las que tomaron de esos idiotas que mataron la última vez son 4 pistolas en total. Pero ¿de dónde demonios había salido un rifle automático como ese? Uno de los subordinados de Lee llamaba la atención de esto y le preguntaba qué deberían de hacer ahora, a lo que Lee le respondió que qué más, tenían que retirarse. El chico fue el primero en salir de su escondite comenzando a correr, a lo que Lee le dijo al chico que tenía que esperar su señal, tenían que retirarse juntos. Pero justo antes de que el chico pudiese llegar a la camioneta, una ráfaga de disparos terminaron alcanzándolo, acabando con su vida rápidamente. Lee comenzaba a maldecir y añadía que había tenido su merecido, todos los demás tenían que comenzar a correr a su señal, comenzando la cuenta regresiva desde el 3. Cuando dio la orden para correr, todos los que se encontraban presentes comenzaron a escapar rápidamente hacia el vehículo. Aunque Lee era el único que no se había movido en este momento, ya que se encontraba con una sonrisa observando a sus subordinados. Inmediatamente, uno por uno, comenzaron a caer debido a los disparos de aquella arma automática. Luego de darse cuenta de que los disparos se habían detenido por un momento, Lee comenzaba a correr, mencionando que probablemente se haya quedado sin munición en ese momento. Y esto era exactamente lo que estaba sucediendo, ya que el guardia se encontraba recargando su arma para ese instante. Lee terminaba subiendo al vehículo mientras le pedía a los subordinados que quedaban todavía con vida que conducieran el auto rápidamente, tenían que alejarse de ese sitio lo más pronto posible. Y comenzaron a alejarse a pesar de haber dejado a uno de sus subordinados atrás, el cual le pedía que por favor lo esperaran, todavía se encontraba con vida. Aunque no por mucho tiempo, ya que un disparo terminó alcanzándolo en la cabeza en ese instante. Los demás que se habían alejado en la camioneta se encontraban preocupados de que todavía estuviesen a rango de los disparos de aquel francotirador. De regreso con el prota, observamos cómo el autobús seguía moviéndose a gran velocidad. Y por supuesto, la persona que estaba conduciendo era nada más y nada menos que el prota.
Mientras el prota entraba a la ciudad, terminó cruzándose con el vehículo en el cual se encontraban escapando los que habían atacado anteriormente, mientras que el chico preguntaba quiénes eran los que estaban por allí. Aunque tenía que olvidarse de eso, ya que la misión iba primero y los puntos son mucho más importantes ahora mismo. Un rato después, el vehículo se encontraba estacionado justo delante de la residencia donde se encontraban los edificios. El prota comenzó a mencionar que al parecer el rifle que había dejado la última vez resultó ser bastante útil, y el vehículo que vieron pasar anteriormente pertenecía a los invasores de Huan. Shen, observando los cadáveres, comenzaba a babear y a gruñir. El prota le preguntó al chico si acaso tenía hambre, a lo que este último continuaba gruñendo delante del prota. Nuestro prota le dijo que estaba bien, tenía que continuar, era mejor comer que ser comido por otros zombies, así que le daba el permiso de devorar a todos esos cadáveres. Esto, por supuesto, hizo bastante feliz al mutante, el cual no podía esperarse para comenzar a degustar aquellos cadáveres frescos. El prota le dijo al chico que cuando termine tenía que ir a verlo al edificio número 8 dentro del complejo. Mientras el prota se retiraba, Shensho comenzaba a devorarse a los humanos, pero observamos cómo algo había cambiado en el chico, ya que su pupila había comenzado a cambiar de color. El prota ahora mismo se encontraba caminando mientras observaba a los cadáveres, mencionando que al parecer el hermano Lee había acabado con un montón de ellos. El niño se había asomado por una de las ventanas, preguntando si acaso ese no era el prota, de verdad se trataba del prota esta vez. Desde el tercer piso todos se encontraban llamando la atención del chico. Momento después todos descendieron, el prota les preguntaba si acaso ellos se habían encargado de esos tipos. El guardia Lee le dijo al prota que por supuesto, todo fue gracias al rifle que le dejó el prota, y antes de que pudiera retirarse del ejército era un buen tirador. Justo en ese instante un rugido terminó llamando la atención de todos los presentes, los cuales preocupados preguntaban qué era ese sonido. Alguien venía acercándose lentamente a ellos, era Shensho. Lee se preparó apuntando con su rifle al zombie, mencionando que era un zombie, tenían que tener cuidado con él. Pero el prota detuvo al hombre y le mencionó a este que tenía que esperar un momento, no tenían que temerle ya que él es uno de ellos. El guardia le preguntaba si de verdad es uno de ellos. El prota le dijo a Shensho que había más por allí, así que tenía que comer rápidamente, mientras que este último le respondía con un gruñido. Lee le preguntaba al prota qué era lo que estaba pasando, ¿acaso podía hablar con los zombies? Jong le dijo que no es un zombie ordinario, pues es difícil de explicarlo ahora mismo, por el momento simplemente tenían que entrar al autobús, se lo explicaría de camino al refugio. El prota le dijo a Shensho que se apurara y que cuando terminara de comer fuera directamente al autobús, a lo que éste le hizo la señal de acuerdo con sus manos. Tiempo después, el chico terminó colocándose la máscara mientras se acercaba lentamente al autobús. El niño comenzaba a gritar que eso es increíble, incluso puede ponerse un bozal a sí mismo. El prota le dijo que a qué se refería con bozal, tenía que tener cuidado con lo que decía, ya que si Shensho lo terminaba escuchando tal vez le termine dando un puñetazo. El chico le dijo al prota que creía que eso era genial, a lo que el prota le dijo que eso sí podía decírselo. Shensho comenzaba a subir al autobús, y en ese momento observamos cómo el autobús ligeramente se ladeaba a su lado. El guardia Lee preguntaba si acaso el autobús acababa de inclinarse hace un momento. Ahora en el autobús, Shensho con una voz ahogada le dijo al prota que tenía que tomar la llave. El prota le preguntaba si acaso ahora podía hablar, a lo que Shensho continuó respondiéndole aunque simplemente repetía las mismas palabras. El prota pensó que después de comerse 6 cadáveres, Shensho como un zombie parece estar pasando por una especie de evolución. Y necesitaban volver a la base rápidamente para convertir esos puntos de poder y hacer que su base sea aún más fuerte. El prota le pidió a todos que se sujetaran ya que iban a volver de inmediato. El prota también pensaba que no podía dejar que tan solo sea un simple zombie evolucionado. En la guarida de la montaña, un hombre le gritaba al rival del prota que aquel era lo que había dicho, ¿acaso no podía hacer nada bien? El gordito le explicaba al jefe Lin que no había sido su culpa, ya que esos tipos tenían rifles automáticos. Uno de los hombres dijo que era una mentira, ¿de dónde habían podido conseguir rifles automáticos un policía de pueblo? ¿Acaso pensaba que ellos eran unos completos idiotas? El gordito le dijo que no, ya que esa era la verdad. Si no podían creerle, entonces tenían que enviar a alguien para que lo fuese a ver por sí mismo. Pero antes de que el gordito pudiera decir cualquier otra cosa, terminaron dándole una fuerte patada y le ordenaron a este que se perdiera de inmediato. El hombre no respondió más nada y rápidamente terminó saliendo de aquella habitación. Mientras se retiraba, uno de los hombres mencionaba que ya habían tenido suficiente de ese perdedor, tal vez deberían de encargarse de él, tomar ventaja de sus pérdidas. Otro de los hombres dijo que solamente quería tomar a la mujer que lo acompañaba. El chico, al darse cuenta de que lo habían descubierto, le preguntaba al jefe Shu que cómo podía decir algo así. Compartir, por supuesto, todo se trataba de compartir. El chico de cabello rojo le dijo a sus compañeros que no tenían de qué preocuparse, ya que tenían que esperar hasta encontrar una oportunidad. Pero el rival del prota no era tan tonto, ya que éste se encontraba a la vuelta escuchando todo lo que decían estas personas, y sus comentarios realmente hicieron que el hombre se enfureciera. Tiempo después, en la pequeña mansión que le habían dado en el interior de la villa, el hombre se encontraba bastante furioso, maldiciendo y tirando todo lo que se encontraba en su camino al suelo.
La ex del prota le preguntaba a su cariño que qué era lo que estaba sucediendo. Le pidió al hombre que se calmara, mientras que este último enojado le mencionaba a la chica que tenía que darse prisa y empacar todas sus cosas ya que se retirarían de inmediato. La mujer le preguntaba que a dónde iban a ir. El hombre le dijo que no estaban a salvo en un lugar como ese por mucho tiempo, necesitaban anticiparse a lo que pasaría. Justo en ese instante terminó llamando a uno de sus subordinados, a lo que este último terminó apareciendo delante de su jefe y le preguntaba qué era lo que iba a ordenar. El hombre le dijo que tenían que reunir a todos los hermanos restantes, ya que ese día a la medianoche todos ellos terminarían escapando. Pero todo esto fue escuchado por la ex del prota, la cual no se encontraba del todo segura con esta decisión. Tiempo después, y cambiando de escena, nos encontramos en el refugio del prota. El bus finalmente había llegado y mientras todos descendían, el niño mencionaba que realmente parecía una fortaleza del apocalipsis. El sistema le mencionaba al prota que la misión reclutamiento había sido completada. Requisitos de la misión: reclutar sobrevivientes del Jardín Roxian. El prota había traído a 8 personas de las 5 que necesitaba. Los puntos de recompensa eran 25 puntos, más un bonus de 5 puntos por haber traído a unas cuantas personas más. La puntuación actual del prota era de 66 puntos del sistema. El prota pensaba que sobre completar los objetivos le otorgaban puntos extra, eso le parecía bastante bueno. Mientras bajaba del vehículo, el prota le dijo a Shensho que al siguiente día por la noche iban a ir directamente hacia el sur de la ciudad, a lo que el zombie simplemente le respondió con un gruñido. Lee le preguntaba al prota que para qué iba a ir a ese sitio, que era lo que estaba buscando allí. El prota le respondió que bueno, tenía algunos asuntos pendientes con esos tipos de la montaña Bishui. La noche había llegado, el prota ahora mismo se encontraba en su habitación, estaba comprando la caja de suministros de tecnología de nivel 2, la cual costaba 50 puntos. Al comprarla, el prota pensaba que era su primera caja de suministros de nivel 2. La caja había sido comprada satisfactoriamente, dejando al prota con tan solo 16 puntos. Mientras esto sucedía, el chico pensaba que esto no tenía que decepcionarlo. La caja de suministros finalmente se abrió ante el prota y la recompensa que se encontraba en su interior era un suero de mejora física de más 20 puntos. Al observar el objeto en sus manos, el prota comenzaba a maldecir, mencionaba que eso era lo que podía traer una caja de nivel 2, lo cual le parecía increíble. Y sin perder el tiempo, el prota terminó utilizando aquella jeringa. Ahora mismo poseía 33 puntos de estadísticas físicas, más de 6 veces la fuerza de un humano promedio, y ese sentimiento era realmente increíble. Justo en ese instante el prota escuchaba como un pequeño mosquito volaba alrededor de este y fue tan ágil que el prota pudo tomar al mosquito por una pata mientras se encontraba volando. Al observar al mosquito fijamente se dio cuenta como el insecto ni siquiera se había percatado de la velocidad del prota y luego por supuesto terminó liberando al insecto. La tarde del día siguiente finalmente había llegado. Mientras algunos se encontraban en sus prácticas de tiro, el prota se encontraba caminando con el zombie Shensho. Viendo al prota acercarse, el guardia le preguntaba al chico si acaso iba a dirigirse inmediatamente al sur de la ciudad. El prota le dijo que estaba en lo correcto. El guardia le dijo al chico que si acaso necesitaba algo. El prota le dijo al guardia que es probablemente la mejor persona con la mayor puntería en ese sitio, por lo cual podía él entrenar a los demás por él. El hombre le respondió al prota que esa era su especialidad, tenía que dejárselo a él. Entonces, luego de esto, el prota terminó acercándose al bus con Shensho, partiendo de inmediato hacia la parte sur de la ciudad. Tiempo después, la noche había llegado. Una persona preguntaba que cómo se encontraban con los equipos que iban a llevar. Además, tenían que llevar el equipaje de la ex del prota. Uno de los subordinados le dijo a su jefe que no tenía que preocuparse, ya que debería de estar todo bien posicionado. Los hombres comenzaron a salir entonces de la mansión del gordito, pero en ese instante un vehículo terminó deslumbrándolos a todos, dejándolos bastante sorprendidos. El gordito y su grupo se encontraban siendo esperados por otro grupo de personas, mientras que en el interior del vehículo se encontraban 3 personas observando fijamente lo que estaba sucediendo. Uno de los subordinados no comprendía qué era lo que estaba pasando, mientras que uno de los jefes de la fortaleza le preguntaba que a dónde creía que iban a ir. El gordito reconoció a este como el jefe Don Shu. Le dijo al jefe Shu que estaban planeando ir al Jardín Roxian al amparo de la oscuridad para así tener otra oportunidad. El jefe le preguntaba que a qué iban a ir al Jardín Roxian, mientras que uno de los subordinados de este hombre traía a otra persona arrastrando y la dejó tirada justo delante del jefe Lee. La persona fue tirada justo delante de ellos, siendo este uno de los subordinados del jefe Lee. El subordinado que se encontraba al lado del jefe dijo el nombre de la persona que se encontraba desvivida en el suelo, y su jefe terminó golpeándolo preguntándole si acaso no podía ver bien lo que estaba justo delante de él. Haciéndose el idiota, le dijo al jefe Shu que quién era esa persona, ya que ellos no lo conocían. Pero justo en ese instante, sin titubear, se dio la orden de que tenían que acabar con ellos. Varios disparos fueron realizados y al parecer el gordito era el único que se encontraba ileso, ya que todos sus subordinados se encontraban en el suelo sin vida. El gordito todavía seguía negándose ante esta situación y preguntándole qué era lo que estaban haciendo ahora mismo. Fue entonces en ese momento que Shu le dijo que todavía tenía la boca bastante dura, tenía que fijarse bien quién estaba sentado en el interior del coche.
Las luces del vehículo fueron apagadas rápidamente y justo en ese instante el jefe Lee se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Su prometida y la ex del prota se encontraba ahora del lado de los jefes de ese refugio. Uno de los jefes del refugio le dijo que tenía que dejar de negarlo, ya que la chica les había hablado acerca de su plan de traicionarlos. Mientras era sujetado, el gordito insultaba a su prometida de múltiples maneras, preguntándole que cómo se atrevía a traicionarlo. Fue entonces que el hombre que se encontraba en el asiento del conductor llamó la atención de su compañero, preguntando qué deberían de hacer en esta situación, a lo que su compañero con una expresión tranquila simplemente hizo la seña para acabar con esta persona. Momentos después, el rival del prota se encontraba obteniendo su merecido, pues una soga había sido atada a su cuello y rápidamente fue colgado en la entrada del refugio. El hombre se encontraba sufriendo debido a la presión en su cuello, pero por supuesto, cediendo ante el peso de su cuerpo, el hombre no pudo resistirlo más y finalmente terminó pereciendo. Al mismo tiempo, a la distancia, observamos el autobús del prota que finalmente había llegado al sitio. Acercándose lentamente por uno de los muros, un rato después, el prota se dio cuenta de alguien que se encontraba colgado justo en la entrada. Terminó deteniendo su marcha y observaba fijamente a la persona que se encontraba allí. Era su rival y mientras lo observaba el prota le mencionaba que se lo merecía, lamentaba no haber podido ser él el que lo eliminara con sus propias manos. Por supuesto, el rival del prota ya para este momento se había convertido en un zombie. Aún así, el prota utilizando una pequeña piedra y su agilidad, el chico terminó lanzándola directamente hacia la cuerda causando que ésta se destruyera. El rival del prota terminó estampándose de cara contra el suelo. El prota terminó tomando al hombre de la cabeza y lo llamó asquerosa escoria y dado a su trágico final le ayudaría a tener algo de venganza. Cambiando de escena y en una de las habitaciones vemos que algunas personas se encontraban bastante juguetonas. La ex del prota se encontraba sonrojada y esposada a la cama, mencionándole a los hombres que tenían que detenerse ya que había hecho una gran contribución, así que por qué la trataban de esa manera. Las chicas llevaban unas prendas bastante ajustadas y les pedía a los hombres que tenía delante que por favor se dieran prisa y la desataran. El hombre de cabello rojo terminó acercándose a la chica y le dijo que esa recompensa no estaba del todo mal, preguntándole si acaso no lo veía de esa manera y que por supuesto estaba a punto de llegar a la meta. Su compañero, que también se encontraba en esa habitación, observaba todo lo que estaba sucediendo por la ventana mientras que se preparaba para ser el siguiente en tomar el turno. El hombre terminó acercándose a la ventana y preguntaba qué había sido ese ruido, observando fijamente por la ventana. Pero justo en ese momento algo llamó la atención del segundo jefe, quedándose sorprendido al ver cómo la mayoría de sus subordinados yacían inconscientes en el suelo, bueno, literalmente estaban desvividos. Justo en ese momento la puerta de la habitación comenzaba a ser golpeada por una persona. Y cuando todos se encontraban descuidados, la ventana terminó abriéndose y el prota terminaba asomándose por ella, preparándose para acabar con el segundo jefe, mientras que este preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. El prota observó fijamente a su objetivo, y aunque el hombre reaccionó en el último segundo, no fue capaz de poder esquivar la velocidad del prota y mucho menos el filo de su cuchilla, causando que el hombre pereciera inmediatamente ante el ataque del prota. Mientras su cuerpo se desplomaba en el suelo, el prota terminó entrando a la habitación. El primer jefe preguntaba qué era lo que estaba sucediendo y le preguntaba al prota quién era, pero por supuesto la ex del prota sabía perfectamente quién era este. Antes de que el primer jefe pudiese hacer algo, el prota terminó arrojando su cuchilla, la cual inmediatamente terminó alcanzando al hombre justo en el cuello, causando que este pereciera de forma inmediata y sucumbiendo en el suelo rápidamente, mientras que la ex del prota se encontraba asustada por lo que estaba viendo. La chica le preguntaba al prota que cómo era posible que haya llegado hasta allí y qué era lo que estaba intentando hacer ahora mismo. El prota, alejándose lentamente de la chica, le dijo a esta que al parecer se estaba divirtiendo. Acercándose a la puerta para abrirla, el prota le dijo que solamente se preguntaba qué pensaría esa escoria de Lee Shun-shun cuando la vea de esa manera. La chica se encontraba asustada preguntando qué era lo que estaba diciendo el prota. Y por supuesto, el prota terminó abriendo la puerta causando que su rival en el amor, que ahora era un zombie, entrara rápidamente a la habitación. Y este fue con un único objetivo en mente, acabar con aquella mujer que lo había traicionado, aunque por supuesto simplemente iba a comerse a la primera víctima que se cruzó en su camino. Antes de que la chica pudiese hacer cualquier cosa, el zombie inmediatamente terminó mordiéndola en el cuello, mientras que la chica le gritaba al prota que se había equivocado y que tenía que perdonarla, tenía que quitarle ese gordinflón de encima. Pero el prota ya había salido de la habitación mientras que el regordete se encontraba devorando a la chica lentamente. Observando esto de reojo, el prota decidió cerrar la puerta de aquella habitación. Ahora en el exterior, en el patio principal, el prota le ordenaba a Shensho que tenía que tomar a todos esos cadáveres y devorarlos rápidamente. Shensho solamente pensaba en que tenía que comer algo lo más pronto posible, y mientras él hacía esto, el prota se encontraba observando hacia otra dirección. Dándose cuenta de que algo estaba sucediendo, algo llamaba la atención del prota. Cambiando de escena, observamos una habitación que se encontraba completamente barricada y un grupo de personas se encontraban en su interior. Aunque subiendo las escaleras, un hombre con vestimenta de chef comenzaba a subir las escaleras. Otro hombre que lo acompañaba terminó tomando una pequeña niña y mencionaba que la piel de esa chica era suave y tersa, era perfecto para ellos.
Pero el cocinero o chef observándola mencionaba que era demasiado flaca, y tenían que tomar a un niño regordete que se encontraba cerca en su lugar. Tomando al chico de la mano, el chef dijo que ese regordete iba a ser perfecto, mientras que el chico le pedía que lo soltaran y que lo dejaran regresar con su madre. La mujer, que estaba intentando recuperar a su hijo, rápidamente fue golpeada en el rostro, mientras que el chef le pidió a esta que se pudriera de inmediato. La mujer, impotente por no poder hacer nada, comenzaba a rogar, pidiendo que perdonaran a su hijo y que por favor se la llevaran a ella en su lugar. Incluso le pidió a las demás personas que se encontraban en esa habitación que tenían que salvar a su hijo, les pedía algo de compasión a todos los presentes. Pero fue entonces en ese momento que unos disparos terminaron llamando la atención de todas las personas. Comenzaron a preguntar quién se encontraba allí, quién era el maldito que se encontraba cerca de ellos. El chef dijo que eso había sido el disparo de una escopeta, pero ¿quién todavía tenía una escopeta en esta situación? Uno de los subordinados dijo que nadie, pues el jefe es el único que posee una. La madre y el niño se encontraban abrazándose ahora mismo, mientras que la mujer le dijo a su hijo que ahora mismo todo iba a estar bien. El chef junto a 4 de sus guardaespaldas se encontraban preparados observando cómo la puerta de aquella habitación se abría lentamente. El hombre le ordenó a uno de sus subordinados que fuera a revisar qué era lo que estaba sucediendo afuera. Tenía que dejar de quejarse y moverse rápidamente. A pesar del miedo, el hombre terminó siguiendo la orden, y justo en el momento en el que se acercó lo suficiente a la puerta, una mano terminó ingresando a la habitación para tomar a aquel hombre por el cuello desprevenido. Sin poder reaccionar, el hombre fue llevado rápidamente a la siguiente habitación. Los que pudieron observar lo que estaba sucediendo rápidamente comenzaron a gritar que se trataba de un zombie y tenían que dispararle de inmediato. Aunque la ráfaga de disparos hacia la puerta era completamente innecesaria, observamos cómo el zombie se encontraba moviéndose a gran velocidad por el pasillo, para luego terminar atravesando una de las ventanas a una gran velocidad. El zombie terminó saltando justo por encima del chef, el cual no pudo hacer nada para detenerlo, y antes de que pudiera reaccionar, el zombie terminó girando su cabeza en un ángulo que era completamente imposible para una persona. En otras palabras, el chef Shensho terminó aterrizando justo detrás de todas las personas y a gran velocidad se lanzó hacia estos. A pesar de que disparaban hacia todas las direcciones, no pudieron salvarse de aquel zombie. Y momentos después, todos los captores se encontraban completamente desvividos. Los capturados, observándolo, preguntaban si acaso iban a acabar con ellos también. ¿Y cuál era el problema con ese zombie? Ingresando a la habitación, el prota le dijo a Shensho que incluso con cadenas y una máscara puesta seguía siendo bastante rápido. El chico le dijo al prota que se encontraba fresco y era bastante elegante. Los presentes, al escuchar esto, preguntaban si acaso ese zombie acababa de hablar. Chicos, recuerden que mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.